Gran parte del éxito en los trabajos de analítica de datos tiene que ver con qué tan bien gestionas los datos ausentes o missing y los datos atípicos o llamados también outliers. En este video te voy a mostrar cómo puedes tú gestionar usando Excel los datos ausentes en sus tres variantes, que son los datos ausentes completamente aleatorios, los datos ausentes aleatorios y los datos ausentes no aleatorios. El primer paso para hacer este tratamiento que te estoy sugiriendo es que conozcas muy bien tus datos. Nosotros vamos a trabajar con una base de datos del Titanic, que es un ejemplo clásico de analítica de datos con el cual siempre se empieza a revisar este tipo de temas. Ahí viene la información de cómo le fue a las personas, a los pasajeros, después del accidente. Ese es el set de datos que nosotros vamos a estar trabajando. Fíjate bien, lo tenemos aquí. Lo primero que tienes que hacer es conocer a la perfección tu set de datos. Tienes que saber si tienen datos de identificación, si hay datos categóricos, si hay datos numéricos, si son numéricos de valor, si son de escala de razón, escala de intervalos, si son continuos, son discretos. Todo ese tipo de cosas los tienes que saber. Tienes que saber también si tienes datos de tipo fecha, cómo lo estás manejando, etc. Aquí nosotros vemos que tenemos el primer campo, que es clase de viaje. Clase de viaje vendría siendo en qué clase viajó la persona, en qué clase viajó el pasajero. Puede ser primera clase, segunda clase o tercera clase. El siguiente campo, que es sobrevivencia, es un categórico numérico que me dice si la persona sobrevivió o murió. Si el dato es 0, quiere decir que la persona murió. Si el dato es 1, quiere decir que sobrevivió. Tengo otro dato, que es el nombre del pasajero. Tengo el sexo del pasajero, la edad del pasajero. Parientes y familiares son qué tantos parientes o familiares viajaban con la persona en cuestión. El número de boleto que tenía, la tarifa que pagó por el boleto, también la cabina en la que viajó. Tenemos también el embarque, que vendría siendo de qué ciudad, en qué ciudad se subió a la embarcación. Bote quiere decir en qué bote salvavidas pudo subirse en el momento del accidente, si es que pudo subirse. Y cuerpo es el folio de fallecimiento que se le dio a las personas que murieron, ¿sí? Si tú te morías en ese accidente, pues te empezaron a contar, le dieron un folio a cada uno de los muertos. Y este es aquí. Y residencias es pues de dónde vive la persona. Ese sería el primer paso. El primer paso es identifícate con los datos, conoce su naturaleza, entiende para qué sirven. Siguiente paso, el paso número 2 es que debes seleccionar e identificar los campos que son primarios y los campos secundarios. Son campos primarios aquellos que necesitas para tu trabajo de analítica. Esto es muy importante. La definición de datos ausentes dice que son aquellos datos que se requieren pero que no tienes, ¿sí? Si a ti te hace falta un dato que no requieres, pues no se trata de un dato ausente porque no lo necesitas para nada. Entonces, si tú dices, oye, para saber qué datos son los que debo tener, porque si no los tengo son ausentes, depende del requerimiento de información que tú tengas. En este caso vamos a suponer que nosotros queremos hacer un análisis de posibilidades de sobrevivencia para tratar de encontrar la correlación y saber si que tú sobrevivieras en el Titanic tenía que ver con la clase en la que viajabas, el sexo que tenías o la edad. Vamos a suponernos que esas 4 variables son las importantes para nosotros para una duda específica que queremos resolver. Siendo así, vamos a identificar, acuérdate que el paso 2 es identificar las variables primarias y secundarias. Vamos a identificar las primarias. Obviamente clase viaje, pues es una variable que tiene que ver con lo que necesitamos saber, entonces esta sería primaria. Sobrevivencia me dice si la persona sobrevivió o murió, definitivamente también es una variable primaria. Nombre no la pide la sentencia del cuestionamiento, entonces la brincamos. Sexo si es primaria y edad si es primaria. Ahí están las 4 variables que para nosotros son importantes, que son esta y esta. Vamos a darle aquí un color naranja, nada más para dejar en claro que estas son las primarias, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las variables secundarias? Las variables secundarias son aquellas variables
que no están en el enunciado, pero me pueden ayudar a solventar datos faltantes o datos ausentes. Por ejemplo, está el campo nombre y claramente el campo nombre no forma parte de mi enunciado de analítica que quiero, pero yo puedo pensar que el nombre me puede de alguna manera resolver el tema de qué sexo tenía la persona. Por lo tanto, el nombre me va a servir para resolver un dato ausente en la columna o la variable de sexo. Por lo tanto, decido dejar nombre como una variable secundaria. Vamos a ponerle a las variables secundarias un color verde para tenerlas plenamente identificadas. Después, parientes. Los parientes no me sirve, familiares no me resuelve ninguna de las otras variables, boleto tampoco. Tarifa sí me sirve porque si yo conozco la tarifa que pagó la persona, probablemente pueda saber si viajó en primera, segunda o tercera clase. Por lo tanto, tarifa también lo voy a considerar como una variable secundaria. Y luego tengo yo cabina no me dice nada, embarque no me dice nada, bote. Ya habíamos platicado que bote y cuerpo pues me sirven de alguna forma para saber quién se salvó y quién se murió. Entonces esas dos también son secundarias de la variable sobrevivencia. Entonces ahí ya tenemos identificadas mis variables primarias y mis variables secundarias, que será el paso número 2. Una recomendación que yo te hago es que trabajes con tu copia de datos. Eso siempre va a suceder. Yo no te recomiendo que trabajes con los datos originales porque los puedes manipular erróneamente y ya los echaste a perder y es muy difícil que le des vuelta atrás a lo que vas haciendo. De hecho, si estuvieras haciendo trabajos de analítica de datos usando Python o usando lenguaje R, lo más común es generar tantas copias de datos como necesitas en diferentes variables. En este caso, como estamos en Excel, pues simplemente genera otra tabla, ¿no? Aquí tenemos nosotros los datos en una tabla de datos. Fíjate cómo está aquí una tabla de datos. Vamos a generar nuestra copia. Ese sería el tercer paso de lo que debemos hacer para trabajar datos ausentes en Excel. Genera tu copia de datos. Aquí yo genero una nueva hoja. Le voy a poner trabajo. Y me voy aquí donde están mis datos. Acuérdate que presionando Control Shift asterisco o Control asterisco marco o selecciono todo el perímetro de datos. Le doy Control C. Y aquí simplemente pego los datos nuevos. Yo aquí tengo ya mis datos. Estos datos son mis datos. Yo puedo trabajar como yo quiera. Y si los echo a perder, pues es mi problema. Yo estoy tranquilo porque los otros datos se van a quedar intactos. Aquí ya tengo mi perímetro de datos marcado. Entonces ya lo único que vamos a hacer es darle un nombre que a nosotros nos haga sentido. Vamos a ponerle pasajeros. Sí, al copiar la tabla, pues se copia como tabla. Y aquí ya tenemos, ahora esta tabla se llama pasajeros. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer es empezar a quitar lo que no nos sirve. Primero comienzas con las columnas que no te sirven y luego vas a continuar con las observaciones que no te sirven. Pero antes de quitar observaciones tienes que ver si puedes resolver los datos ausentes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar los datos las columnas que no me sirven. En este caso, parientes, familiares y boleto no me sirven. Selecciono las columnas y le doy botón derecho, eliminar. Y cabina y embarque tampoco me sirven. Los elimino. Y aquí elimino también residencias. Y me quedo con los datos que ya verdaderamente me van a servir para el trabajo que voy a hacer. Aquí lo primero que queremos es pues empezar a visualizar cuáles datos ausentes tengo. Así como estamos viendo los datos es muy difícil percibirlo. Yo te recomiendo que como cuarto paso hagas evidentes los datos faltantes. Una forma muy sencilla de hacerlo es utilizando formato condicional. Marcas toda tu tabla con Control Shift asterisco y te vas a inicio, estilos, formato condicional, reglas para resaltar celdas y le das es igual a. Va a aparecer la ventana es igual a, le das igual, comillas, comillas para darle a entender que si es igual a nada, entonces márcalo.
Y fíjate cómo automáticamente empezamos a ver los datos que no tenemos de manera visual. Entonces eso nos puede ayudar muchísimo para encontrar lo que nos falta. Ya que hicimos evidentes cuáles son los datos que nos faltan, lo primero que vamos a hacer es trabajar aquellos datos que entren dentro de la categoría de datos ausentes no aleatorios. ¿Por qué? Porque los datos ausentes no aleatorios me queda claro que hay una forma sistemática, indubitable, de corregirlos, ¿sí? Es decir, tiene relación con otra variable y esa otra variable me resuelve el dato ausente. Entonces, ¿qué casos tenemos así? Pues bueno, hay un caso en donde si se subió un bote, si la persona se subió un bote, quiere decir que sobrevivió. Si una persona tiene un folio de cuerpo, quiere decir que murió. Ambos campos me resuelven los datos ausentes de la variable principal sobrevivencia. Lo primero que vamos a hacer es decir, oye, para empezar quiero ver qué datos faltantes, qué datos ausentes tengo en sobrevivencia. Me voy al control de autofiltro de sobrevivencia y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame las que están vacías. Y me muestra las que están vacías. Aquí están. ¿Te fijas? Fíjate, ahí, aunque son muy pocos datos, de todas maneras voy a hacer el filtro para que te des cuenta lo que tendría que hacer. Yo digo, ok, voy a trabajar el ausente de sobrevivencia con la primer secundaria que es bote, ¿sí? Yo le voy a decir, si no está vacío, identifícamelo. Y aquí está la primera ocurrencia. Dice, aquí yo tengo que Karen Marie se subió al bote 16, pero tengo un ausente de sobrevivencia. Pues se subió un bote, es claro que sobrevivió. Entonces ahí ponemos 1, ¿sí? Vamos a remover el filtro de bote. Y ahora vamos a, fíjate cómo ahora nada más queda este otro registro. Y aquí tenemos cuerpo igual a 103. Pero me dice que sobrevivencia no sabemos. Tenemos ausente el dato de sobrevivencia. Pero sabemos que si tiene un folio de fallecido, pues murió. Entonces le ponemos 0. ¿Sí? Si hubiera más registros aquí, a lo mejor sería muy prudente que utilizáramos el filtro para traernos todos los que tuvieran dato. Pero en este caso, pues ya no aplica. Ahí, como ya nos quedamos ya corregimos los datos, entonces fíjate cómo ya aparece que ningún dato le falta sobrevivencia, por eso ya no nos aparece nada. Me pongo en el encabezado para volver a tener los datos, le doy datos, ordenar y filtrar y borrar. Eso es para borrar todos los filtros que haya aplicado y que me aparezcan los datos otra vez. Fíjate, ya trabajamos los datos, trabajamos datos ausentes no aleatorios. Aquí hay otro dato ausente no aleatorio que podría ser la clase de viaje. Vamos a ver, vamos a filtrar aquellos casos en donde la clase de viaje esté vacía. Aquí está. Nosotros sabemos que la variable secundaria tarifa me puede ayudar a solventar la variable clase de viaje. De hecho, si tu boleto costó más de 100 libras esterlinas, es claro que estabas en primera clase. Y fíjate cómo estos dos registros me dice que costó 222 y 262. Es claro que estos viajaban en primera clase, ¿sí? Ese sería otro ejemplo de datos ausentes no aleatorios. ¿Por qué? Pues porque la tarifa me puede resolver la clase. Ya hicimos esto. Eliminamos de nuevo los filtros para volver a ver los datos. Me voy en cualquier parte. Me voy a datos, ordenar y filtrar, borrar. Y ya los tengo. Ahora, lo siguiente es, vamos a trabajar los datos ausentes aleatorios, ¿sí? Los datos ausentes aleatorios, tú sabes que son aquellos en donde tengo una variable secundaria que me puede resolver, pero no es sistemático, no es en todos los casos. Eso se puede dar, por ejemplo, aquí en la variable sexo. Vamos a ver los faltantes de sexo. Vamos a ver cuándo están vacíos. Y vemos que aquí tenemos 3 datos en donde está vacío, no tenemos sexo. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el nombre usualmente me puede resolver el dato sexo?
pero no es sistemático. Puede haber ocasiones en donde no lo haga. Por ejemplo, aquí yo tengo un nombre que dice Givart y no sé si es hombre o si es mujer. Por lo tanto, esa excepción hace que no se trate de un dato ausente no aleatorio, ¿sí? Fíjate, aquí lo que sí puedo hacer es que Miss Albina, pues yo infiero que es mujer. Y Mr. Henry, infiero que es hombre, ¿verdad? Y aquí estamos resolviendo ese tipo de datos ausentes aleatorios, en este caso. Y seguimos teniendo por ahí un faltante todavía, pero vamos a ver qué pasa. Ahora, vamos a quitar los filtros. Y ya tenemos esto, ¿sí? Aquí hay una cuestión. Yo digo, ok, ¿cómo voy a saber yo para el tipo de datos ausentes completamente aleatorios? Es al que le falta un dato requerido, ¿sí? No está completo el registro. ¿Cómo puedo hacerle para eso? Pues yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Fíjate, yo puedo crear un campo que se llame bandera. Le voy a poner. Ese sería el siguiente paso, es identificar los datos ausentes completamente aleatorios, que son los que fallan algún criterio, cualquiera que sea, ¿no? Y le voy a poner bandera. Vamos a identificarlos. Bandera, yo le voy a decir, voy a requerir aquí hacer un constructo de condiciones lógicas en Excel. Fíjate cómo voy a poner y utilizo la función O. Acuérdate que la función O me permite poner diferentes criterios y con uno que se cumpla por verdadero, todo es verdadero, ¿sí? Es contrario a lo que hace el estatuto AND o I, que con uno que sea falso, todo es falso. Aquí con uno verdadero tenemos. Y yo le voy a poner si cualquiera de las variables principales está vacía, repórtamelo. Entonces aquí yo le digo clase viaje igual a nada, o si sobrevivencia es igual a nada, o si sexo es igual a nada, o si edad es igual a nada, ¿sí? Bueno, fíjate, aquí estoy cometiendo un error porque puse el encabezado. No es el encabezado, es realmente el dato aquí, ¿sí? Tiene que ser el dato, no el encabezado. Aquí me equivoqué, pero ya lo corregí. Fíjate cómo quedaría la instrucción. Yo le estoy diciendo, si cualquiera de las variables requeridas falta, me vas a poner verdadero. Ahí le doy enter y fíjate cómo esta observación, como tiene todos los datos primarios resueltos, pues me dice falso. A mí me interesan los que son verdaderos porque quiere decir que están fallando en algo. Aquí voy a hacer un autofiltro y le voy a decir, a ver, muéstrame quiénes están mal. Y me voy y me fijo que hay un montón de registros que en teoría tendría que borrar porque les falta al menos una variable que es requerida. Entonces ahí tendríamos un problema. Lo que yo voy a hacer es que voy a decir, ¿sabes qué? Son demasiados y generalmente es con el campo edad. Yo puedo decidir, aunque la regla me dice que lo ideal es que yo borre las observaciones que no están completas, a veces puedo decidir yo generar una alternativa porque son muchas, como en este caso. Yo digo, ¿sabes qué? En edad, si hay datos faltantes en edad, yo quiero colocar el dato del promedio de la edad. Pero el promedio de la edad, quiero que sea el promedio de la edad por género, porque el promedio de la edad de los hombres y de las mujeres es diferente. Aquí yo voy a emplear una fórmula, le voy a dar igual, entero, fíjate, la voy a poner acá arriba para que no haya problema. Yo le voy a poner igual, yo quiero que me transformes a entero, promedio sí, yo quiero que me saques el promedio, pero solamente si pasajeros
Bueno, ahí me puso aquí tengo pasajeros. El campo sexo es igual a hombre. Y si eso pasa, me vas a promediar pasajeros, edad. Esta fórmula lo que va a hacer es que va a promediar pasajeros edad en el caso de que pasajero sexo sea igual a hombre. Va a sacar el promedio y luego aparte me lo va a transformar a entero, ¿sí? Y tengo con que el promedio de edad de los hombres era de 30. Copio la fórmula hacia abajo y simplemente cambio, en lugar de hombre pongo mujer. Y ya está. Tengo que 30 es hombres, 28 mujeres. Aquí está fácil porque yo voy a aplicar un autofiltro y le digo, a ver, primero ponme todos los hombres. Y a los hombres les voy a poner el valor de 30. ¿Sí? Ahí pongo el valor de 30. Lo copio hacia abajo en todos los casos. Y ya. Fíjate cómo automáticamente, al haber corregido esto, ya muchos que estaban en verdadero se pasaron a falso, ¿eh? Ahora quiero hacer lo mismo con sexo mujeres. Y selecciono en lugar de hombres, mujeres. Y aquí veo los que están con ese ausente. Le pongo 28. Y fíjate cómo yo aquí reemplazo todos y ya se corrigen los datos. Ahora quito los filtros para que me muestre todos los datos y vuelvo a hacer el filtrado por bandera. Que acuérdate que bandera es el que me identifica aquellos que son datos faltantes completamente aleatorios en un momento dado. Me voy a aceptar. Bueno, yo quiero nada más verdadero. Fíjate, aquí, bueno, yo ya resolví esto. Porque como era... Aquí hay un problema porque dice que le puse 30, no me fijé, pero le puse 30 cuando realmente no tengo sexo. ¿Te fijas? Aquí no hay sexo, entonces no pude haber determinado la edad de 30. Yo tengo este dato. Acuérdate que edad es un ausente completamente aleatorio. ¿Por qué razón? Porque no la tengo y no hay manera de que lo resuelva, ¿sí? En este caso, como no tengo valor en la variable sexo, no puedo ni siquiera ponerle el promedio porque no sé la verdad si es hombre o mujer, ¿sí? Y aparte me falta la clase de viaje que tampoco puedo resolver. Y no tengo tarifa ni tengo bote, tengo cuerpo. Aquí cuerpo, por ejemplo, me puede servir para resolver. Aquí ya está sobrevivencia, listo, perdón, estoy hablando al aire. Entonces, claramente, este registro ya no tiene salvación. Pude corregir un montón de datos ausentes, pero ese registro yo no puedo hacer nada con él porque no me sirve, le faltan demasiadas cosas. Así que simplemente selecciono los registros que están en esa condición en donde yo, después de todas las transformaciones que hice, no los pude rescatar. Simple y sencillamente, pues los selecciono y le doy eliminar fila y ya me quedo sin ellos. Quito filtros y yo ya tengo aquí mi set de datos con un adecuado tratamiento de datos ausentes o missing.